Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Yo no pretendo en esta mañana hacer una crítica a la postura y a la posición teológica de hermanos y hermanas que por una razón de convicción de fe guardan el sábado o guardan el domingo. A fin de cuentas, la palabra de Dios nos enseña con perfecta claridad que si alguien guarda el sábado, para el Señor lo guarda. Y si no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Yo creo que el propósito de leer las Sagradas Escrituras y el reflexionar sobre ellas no puede tener como intención entrar en procesos de crítica sobre la forma y manera como otros experimentan la fe. No creo que esa debe ser la intención. Más bien, el propósito es buscar la aplicabilidad, la pertinencia que esta palabra del Señor tiene para mi vida, indistintamente lo que Dios tenga para el que está al lado mío, lo que Dios tenga para el que está frente a mí o detrás de mí. Yo creo que eso es lo extraordinario de la palabra de Dios, que podemos hablar de un solo tema, pero ella puede cubrir 1000 necesidades y puede responder a 1000 inquietudes. Así es que, planteado esto, me gustaría reflexionar en estos pasajes bíblicos en términos de la responsabilidad que tenemos todos los cristianos. Guardemos el sábado, guardemos el domingo, o no guardemos el sábado, o no guardemos el domingo. Es la responsabilidad, la enseñanza que este pasaje bíblico nos da a nosotros por encima de lo que nosotros podamos entender son diferencias dogmáticas o diferencias teológicas. Los escribas eran los que establecían las reglas religiosas de Israel. De hecho, fue a ellos los que un día Jesús, molesto, incomodado con ellos, les dijo que ellos caminaban millas enteras para hacer a un gentil prosélito, y después que lo hacían prosélito, es decir, lo hacían judío, practicante del judaísmo, lo convertían en 2 veces hijo del infierno. La razón de ello era porque después del anuncio y del proceso del proselitismo, entonces le establecían un sinnúmero de reglas que para cualquiera, inclusive para ellos, era sumamente difícil de poder cumplir. Marcos nos comienza este capítulo planteándonos una historia interesante. Es la historia de uno de los muchos conflictos que Jesús va a tener con los religiosos de su tiempo. Y en esta ocasión
lo hace a través de una experiencia vivida por los discípulos, los fariseos y Jesús. Resulta que un día los discípulos andaban con Jesús y aparentemente entraron por un trigal. Y desde luego aprovecharon la oportunidad y empezaron a disfrutar del trigo que había en aquel lugar. Esto realmente no era delito dentro de las leyes de Israel. En las leyes de Israel se establecía que si usted iba caminando por un campo y había frutos en ese campo, usted podía disfrutar del fruto del campo. Lo que usted no podía era llevarse una hoz o llevarse un saco. Eso era lo que no podía hacer. Porque hay gente que uno le dice, agarra un aguacate y se llevan el árbol completo, ¿no? Pero sí se les permitía. De hecho, el Deuteronomio en el capítulo 23 y en el verso 25 planteaba que cualquier persona podía, pasando por algún lugar, podía comer. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, con la mano sí, pero no lleves un equipo, una podadora, un trimmer para, tú sabes, llevarte todo lo que... Hasta ahí sí. Ahora, el problema era que lo podían hacer de domingo a viernes, hasta las 6 de la tarde. El sábado no podía, bajo ninguna circunstancia, coger trigo. De hecho, los escribas establecían 39 categorías de trabajo fuerte que estaban prohibidas para el sábado. Entre esas 39 categorías estaban estas 4. Segar no se podía, aventar no se podía, trillar no se podía, destinar para alimento tampoco se podía. Por lo tanto, lo que los discípulos estaban haciendo en el camino estaba totalmente prohibido hacerlo sábado. Porque para poder disfrutar del alimento, ellos estaban segando, tenían que trillar, tenían que aventar y tenían entonces que disponerlo para ingerirlo. Y esas 4 reglas dentro de las 39 categorías que se establecían de prohibición en sábado estaban. Y desde luego esas 4 reglas las estaban violando los discípulos de Jesús porque era sábado. Ahora, desde luego, esas 39 reglas, y de estas 39, 4 que ellos estaban violando, por los fariseos y por los escribas, eran consideradas pecado mortal. En la misma trampa caemos nosotros también. Consideramos pecados mortales algunas cosas. De hecho, condenamos a alguien que haya cometido un pecado mortal y se nos olvida que cuando lo condenamos estamos cometiendo el mismo pecado mortal. Hablamos mal de alguien que ha cometido una falta y se nos olvida que cuando hablamos mal del que cometió una falta, nosotros estamos juzgando, y eso también es que es un pecado mortal. O sea, qué bueno que en la experiencia de la fe bíblica los pecados no están categorizados en mortales y en veniales. Los pecados están catalogados como pecados. ¿Verdad? Ahora, desde luego, para los religiosos, para los fariseos, la actitud de los discípulos comiendo trigo el sábado era un pecado mortal.
Y ellos protestaron la acción de los discípulos y de inmediato fueron donde Jesús a llamarle la atención, porque ellos esperaban que de alguna manera Jesús interviniera con ellos, los censurara, los condenara y de inmediato le prohibiera a ellos que continuaran en ese proceso de violación a la ley del sábado. Y en lugar de Jesús prohibírselo, en lugar de Jesús condenarlos, en lugar de Jesús entrar en un proceso de indignación contra sus discípulos, Jesús les refirió una historia que aparece en las Sagradas Escrituras. En Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6, aparece la historia. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas, le dijo David. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Miren qué interesante. En lugar de Jesús regañar a los discípulos, Jesús lo que hizo fue aleccionar a los escribas. Y le dijo: mira, en la historia de nosotros está meridianamente claro. La historia, el proceso, el evento de un hombre llamado David, que todos admiramos y reconocemos como rey. Este hombre llamado David, un día estaba huyendo para salvar la vida y llegó al tabernáculo de Nob. Y desde luego, cuando llegó allí, pidió comida, y como no había pan regular, finalmente se comió el pan de la proposición. Ahora, ¿por qué Jesús le señala esta historia? ¿Por qué Jesús le plantea este dato? Porque los escribas sabían con perfecta claridad. Si algo conocían bien los escribas, era el uso y el propósito del pan de la proposición. Si miramos precisamente a Éxodo capítulo 25 y verso 23 al 30, vamos a encontrar precisamente la historia, el planteamiento, las reglas con respecto al pan de la proposición. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas.
Los anillos estarán debajo de la moldura para los lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Note bien todo el proceso para colocar el pan de la proposición. Tenía que haber una mesa con unos requisitos establecidos, de una forma y manera establecida, de una anchura, de una altura, de una longitud establecida. Tenía que ser toda de oro. Los utensilios de esa mesa tenían que ser también todos en oro, obviamente de madera de acacia, recubiertos en oro. ¿Y para qué era toda esa mesa? Era para poner el pan de la proposición. Ahora, este pan que se ponía allí, que se colocaba allí, simple y llanamente se entendía que era el pan que se le ofrecía a Dios. Era denominado el pan sagrado. Nadie se lo podía comer, excepto el sumo sacerdocio. Una vez se sacaba a la semana el pan y se colocaba pan nuevo, pan fresco. Los únicos que podían comer de ese pan eran los sacerdotes, nadie más. David no era sacerdote. David en ese momento, si usted nota bien la historia, David era un guerrero que huía de Saúl porque Saúl lo andaba buscando para matar. Y si usted se da cuenta bien de la historia, el planteamiento que hace el sacerdote está enfocado precisamente a la conducta de ellos, porque obviamente estos guerreros militares osaban precisamente de satisfacer sus necesidades sexuales abiertamente. Y el único planteamiento que le hace el sumo sacerdote es: si por lo menos se han cuidado en los últimos 2 días de esos apetitos sexuales. Es la única condición que le pone el sacerdote. Condición que David inmediatamente dice: hasta el día de hoy la hemos cumplido. Por lo menos en 2 días hemos cumplido con esto. Y de inmediato, algo que él no podía consumir, algo que sus criados no podían consumir, de inmediato el sacerdote se lo entregó. De hecho, en Levítico 24 y versículo 9 encontramos precisamente donde dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Óigame, ¿por qué Jesús les refiere esta historia? ¿Por qué Jesús les recuerda a los fariseos esta historia? ¿Qué tiene esta historia como argumento, como defensa de Jesús en favor de sus discípulos? Pues llana y sencillamente, lo que esta historia representa es que la necesidad de David y la necesidad de sus amigos, aun cuando la ley estaba establecida, aun cuando la ley decía que un particular no podía comerse el pan de la proposición, que solo lo podía comer un sacerdote una semana después, es decir, cuando se sacara de la mesa de Jehová y se pusiera en la mesa santa del sacerdocio.
No se podía utilizar el pan de ninguna otra forma, pero en aquella ocasión David y sus criados disfrutaron del pan de la proposición. ¿Qué Jesús quiere decir? Que llana y sencillamente el sacerdocio entendió que ante la necesidad de David y de sus amigos por comida, la ley quedaba por debajo de la necesidad. Lo que esto quiere decir es que la necesidad humana va por encima de la religiosidad. Lo que esto quiere decir es que es más importante para Dios el ser humano que las reglas religiosas. Lo que esto quiere decir es que la experiencia de la fe es saludable y la experiencia religiosa es saludable a la vida de los seres humanos, en tanto y en cuanto ella no atente contra la dignidad de los seres humanos. Esto no niega las reglas, esto no condena las reglas, esto no pone de espalda las reglas, no. Todo lo contrario, las reglas son necesarias, los procesos son necesarios, el establecer normas religiosas es necesario, pero el ser humano va por encima de las normas.